Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En las profundidades de una ciudad olvidada se alzaba el mercado de las almas errantes. Un lugar donde las memorias se exhibían como joyas, las identidades se pesaban como oro y los destinos se negociaban como mercancías. Sara, la protagonista, cruzó sus puertas con el corazón inquieto. No era una viajera cualquiera, llevaba consigo recuerdos que no le pertenecían y un destino que aún no había decidido aceptar. Los mercaderes la observaban con ojos astutos, ofreciéndole intercambios imposibles. Olvidar un dolor a cambio de perder un nombre, ganar una nueva vida a cambio de renunciar a la suya. La problemática se revelaba con crudeza. ¿Qué debía vender y qué debía preservar? Cada elección era irreversible y el precio de equivocarse podía significar perderse para siempre en el laberinto del mercado. Sara avanzó entre los puestos, escuchando las voces atrapadas en frascos de cristal y los destinos escritos en pergaminos antiguos. Sabía que no podía escapar sin decidir, pero también comprendía que no todo lo que brillaba debía ser comprado. Así comenzaba su travesía. Una lucha no contra el olvido, sino contra la tentación de cambiar lo que la hacía ser quien era. Las luces del mercado titilaban como estrellas atrapadas en jaulas de hierro. Sara avanzaba entre los puestos, observando cómo las memorias se ofrecían en frascos de cristal y las identidades se colgaban como máscaras en exhibición. Cada comerciante la llamaba con promesas tentadoras: olvidar un dolor, cambiar un destino, reinventarse por completo. La problemática se intensificaba. Sara debía decidir qué parte de sí misma estaba dispuesta a negociar. El mercado no aceptaba monedas ni oro, solo aceptaba fragmentos del alma. Cada transacción significaba perder algo irrecuperable. Un mercader le ofreció ahorrar la tristeza de su infancia a cambio de su nombre verdadero. Otro le mostró un pergamino donde podía elegir un futuro distinto, pero debía renunciar a sus recuerdos más felices. Sara sintió el vértigo de la elección: qué preservar y qué entregar. El miedo la golpeó con fuerza, y si al vender una parte de sí misma dejaba de ser Sara, y si al comprar un destino nuevo se convertía en alguien irreconocible. Con el corazón acelerado, comprendió que la verdadera prueba no era resistir la tentación de los mercaderes, sino aprender a valorar lo que la hacía única. Y con esa certeza se preparó para enfrentar la decisión que definiría su lugar en el mercado de las almas errantes. Las lámparas del mercado comenzaron a apagarse una a una, como si anunciaran que la noche estaba llegando a su fin. Sara, rodeada de ecos y murmullos, comprendió que había llegado el momento decisivo. No podía seguir caminando entre puestos infinitos sin tomar una decisión.
La problemática se volvió más aguda. Cada comerciante insistía en que debía entregar algo de sí misma para continuar. Un anciano le ofreció un destino brillante a cambio de su memoria más dolorosa. Una mujer encapuchada le prometió paz eterna si renunciaba a su identidad. Sara sintió la tentación, pero también el peligro. ¿Qué sería de ella si aceptaba? ¿Qué quedaría de su esencia? El miedo la envolvió, pero en medio de la confusión, Sara recordó una verdad simple. No todo lo que se ofrece tiene valor, y no todo lo que se pierde merece ser olvidado. Con voz firme declaró: no venderé lo que me hace ser quien soy. Prefiero cargar con mis heridas antes que convertirme en alguien vacío. El mercado se estremeció, los mercaderes guardaron silencio y las luces que se apagaban volvieron a encenderse con un resplandor suave. Sara había superado la prueba, había aprendido que preservar su identidad era más valioso que cualquier destino comprado. El mercado de las almas errantes se abrió ante ella, mostrando una salida. Sara avanzó con paso seguro, sabiendo que había elegido lo más difícil, pero también lo más verdadero. Las voces del mercado se apagaron como un murmullo lejano, dejando a Sara sola frente a la salida. El aire estaba impregnado de un silencio solemne, como si las paredes mismas reconocieran la decisión que había tomado. El problema final se revelaba. Sara no había comprado un destino nuevo ni vendido sus memorias, pero había conquistado algo más valioso: la certeza de que su identidad no podía ser negociada. El mercado de las almas errantes, que tantas veces había devorado viajeros imprudentes, se inclinaba ante ella como si aceptara su victoria. Los mercaderes, antes insistentes y astutos, se desvanecieron en sombras. Los frascos de cristal se apagaron, las máscaras cayeron al suelo y los pergaminos se disolvieron en polvo. Sara comprendió que el mercado no era un lugar físico, sino una prueba del espíritu, un espejo de las tentaciones que podían quebrar a cualquiera. Con paso firme cruzó la salida y respiró el aire libre. Ya no era la misma joven que había entrado con dudas y heridas. Ahora llevaba consigo la convicción de que preservar su esencia era más valioso que cualquier promesa de paz o destino brillante. El mercado de las almas errantes quedó atrás, convertido en un recuerdo que nunca se borraría. Y Sara, con el corazón sereno, avanzó hacia un futuro que no había comprado ni vendido, sino elegido. Las calles fuera del mercado parecían tranquilas, pero Sara sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El silencio que la rodeaba no era descanso, sino expectativa. El mercado de las almas errantes no desaparecía del todo, seguía latiendo en su interior como una sombra que la acompañaría siempre. La problemática se transformaba ahora en un dilema más íntimo. ¿Cómo vivir con la certeza de haber rechazado las tentaciones? ¿Cómo cargar con las memorias que había decidido preservar, incluso aquellas que dolían? Sara comprendió que la salida no era un final, sino un inicio. Mientras caminaba, escuchó un murmullo lejano. No provenía de los mercaderes, sino de las memorias que había protegido.
voces de su infancia, risas perdidas, lágrimas que alguna vez la habían marcado. Todas ellas se entrelazaban, recordándole que su identidad estaba hecha de luces y sombras, y que renunciar a cualquiera de ellas sería traicionarse. El miedo aún la acompañaba, pero ahora era distinto. Ya no era el temor de perderse en el mercado, sino el de enfrentar un mundo que prefería olvidar. Sara presintió que su misión sería más difícil fuera que dentro. Enseñar a otros que la memoria, aunque dolorosa, es lo que nos mantiene humanos. Con paso firme se adentró en la ciudad, llevando consigo no mercancías, sino verdades. El mercado había intentado comprar su esencia, pero ella había elegido conservarla. Y esa elección la convertía en algo más que una sobreviviente, la transformaba en guardiana de las memorias que nadie debía vender. Sara caminaba por la ciudad con la sensación de que cada esquina escondía un reflejo del mercado. Aunque había salido de sus muros, las tentaciones seguían vivas en los ojos de la gente. Algunos buscaban olvidar, otros ansiaban cambiar su destino, y muchos ya habían vendido partes de sí mismos sin darse cuenta. La problemática se expandía más allá de ella. El mercado no era solo un lugar físico, sino una fuerza que se infiltraba en la vida cotidiana. Sara comprendió que su misión no era únicamente preservar su propia identidad, sino advertir a los demás del peligro de negociar con lo que los hacía humanos. En una plaza, se encontró con un grupo de personas que vagaban sin nombre, sombras errantes que habían entregado demasiado. Al verla, se acercaron con ojos vacíos, buscando en su voz un fragmento de lo que habían perdido. Sara, con compasión, comenzó a pronunciar sus propios recuerdos y las sombras se estremecieron. Aunque no recuperaban lo vendido, reconocían en ella la verdad que habían olvidado. El miedo volvió a golpearla. ¿Sería suficiente su voz para enfrentar un poder tan vasto? Pero también presintió que cada palabra sembrada era una chispa, y que si lograba encender muchas, el mercado perdería su dominio. Con paso firme, Sara decidió que no huiría. El mercado de las almas errantes podía seguir existiendo, pero ella sería su antagonista, la guardiana de las memorias que no se compran ni se venden. Sara avanzó por la ciudad con la sensación de que el mercado aún la observaba desde las sombras. Aunque había salido de sus muros, las tentaciones seguían resonando en su mente como ecos persistentes. Cada paso que daba estaba acompañado por la certeza de que había preservado su identidad, pero también por el peso de las memorias que había decidido no vender. La problemática se transformaba en un nuevo desafío. ¿Cómo convivir con esas memorias sin que se convirtieran en cadenas? El mercado le había enseñado que las heridas podían ser mercancía, pero Sara había elegido mantenerlas como parte de sí misma. Ahora debía aprender a convertirlas en fuerza, no en debilidad. En su camino, encontró personas que habían pasado por el mercado y no habían resistido. Algunos vivían con destinos comprados, brillantes pero vacíos. Otros habían perdido sus nombres y vagaban como sombras sin identidad. Sara sintió compasión y también temor. El mercado no era solo un lugar, era una tentación que podía devorar a cualquiera. Con voz firme comenzó a contar su experiencia. Narraba cómo había rechazado las ofertas, cómo había decidido preservar lo que la hacía única. Poco a poco, otros empezaron a escucharla, y en sus ojos se encendía una chispa de reconocimiento.
Sara comprendió que su misión no era solo sobrevivir, sino enseñar a otros que la memoria y la identidad no debían ser mercancía. El mercado de las almas errantes seguía existiendo, pero ahora había alguien dispuesto a desafiarlo con la verdad. Y Sara, con paso seguro, se convirtió en guardiana de aquello que nunca debía venderse. Sara continuó su camino por la ciudad, pero pronto descubrió que el mercado no había quedado atrás del todo. En cada esquina, en cada mirada perdida, había rastros de su influencia. Personas que habían vendido recuerdos y ahora vagaban como sombras. Otras que habían comprado destinos brillantes, pero vivían con un vacío imposible de llenar. La problemática se expandía. El mercado no era solo un lugar. Era una fuerza que se infiltraba en la vida cotidiana, un sistema invisible que alimentaba la fragilidad humana. Sara comprendió que su misión no podía limitarse a su propia supervivencia. Debía convertirse en voz y ejemplo para quienes aún podían resistir. Una noche, en una plaza iluminada por faroles antiguos, se reunió con un grupo de errantes. Sus ojos estaban apagados, pero al escucharla hablar de lo que había preservado, su nombre, sus memorias, su identidad, comenzaron a recuperar un brillo tenue. Sara presintió que allí nacía algo nuevo, una resistencia contra el mercado. El miedo seguía presente, pues sabía que los mercaderes no aceptarían perder su dominio. Pero también entendió que cada palabra pronunciada era una chispa, y que si lograba encender muchas, el mercado perdería su poder. Con paso firme, Sara decidió que no sería solo una sobreviviente, sería la guardiana de las memorias que nunca debían venderse y la líder de una rebelión silenciosa contra el olvido disfrazado de comercio. Sara comenzó a notar que su voz se expandía más allá de la plaza. Lo que al principio eran apenas unos pocos errantes escuchándola, pronto se convirtió en un círculo creciente de personas que se acercaban, atraídas por la fuerza de sus palabras. La problemática se intensificaba. El mercado no toleraba la resistencia. Los mercaderes, invisibles pero presentes, empezaron a enviar susurros a los oídos de los habitantes, tentándolos con promesas de olvidar sus dolores o cambiar sus destinos. Era una batalla silenciosa, la voz de Sara contra el murmullo del mercado. Una noche, mientras hablaba frente a una multitud, apareció un mercader distinto. No llevaba frascos ni pergaminos, sino un espejo. En él, Sara vio reflejada una versión de sí misma, libre de heridas, con un destino perfecto y una vida sin sombras. «Mira», dijo el mercader, «esto es lo que podría ser si aceptas. No perderías tu nombre, solo tus cicatrices». Sara sintió el vértigo de la tentación. Presintió que si aceptaba, su voz perdería fuerza, porque ya no hablaría desde la verdad de sus memorias, sino desde una ilusión. El público la miraba expectante, como si su decisión fuera también la de ellos. Con el corazón acelerado, Sara levantó la mirada y respondió: «No quiero un reflejo sin cicatrices. Prefiero ser quien soy, con todas mis memorias, porque ellas me hacen real». El espejo se quebró en 1000 pedazos y el mercader se desvaneció. La multitud estalló en un murmullo de esperanza.
Sara comprendió que había dado un paso más. No solo había resistido, sino que había demostrado que el mercado podía ser derrotado con la fuerza de la identidad. Ahora, la ciudad entera comenzaba a verla como algo más que una sobreviviente, como una líder capaz de enfrentar el poder del mercado de las almas errantes. Sara despertó al amanecer, con la sensación de que la ciudad había cambiado. Las calles, antes silenciosas, ahora estaban llenas de murmullos, personas que recordaban fragmentos de sí mismas, que empezaban a cuestionar lo que habían entregado al mercado. La problemática se expandía aún más. El mercado no era solo un espacio oculto, era un sistema que se alimentaba de la fragilidad humana. Y ahora, al ver que Sara había resistido, los mercaderes comenzaron a inquietarse. No podían permitir que una sola voz encendiera tantas memorias. Una figura apareció entre la multitud, un mercader distinto, más poderoso, con un manto oscuro que parecía absorber la luz. No ofrecía frascos ni pergaminos, sino un contrato invisible que se extendía en el aire. Sara, dijo con voz grave, tu resistencia está creando caos. Te ofrezco un trato. Conserva tu identidad, pero guarda silencio. No hables más de lo que has visto. Sara sintió el peso de la propuesta. Presintió que aceptar significaría traicionar a todos los que habían empezado a despertar. El miedo la atravesó, porque sabía que enfrentarse directamente al mercado podía costarle todo. Con el corazón firme respondió, no callaré. Prefiero arriesgarme a perderlo todo antes que permitir que otros sigan vendiendo lo que los hace humanos. El contrato se deshizo en humo y la figura retrocedió. La multitud la miró con esperanza renovada. Sara comprendió que había dado un paso decisivo. Ya no era solo una sobreviviente, ni siquiera una guardiana. Ahora era una líder de resistencia contra el mercado de las almas errantes. Y con esa certeza, la verdadera batalla apenas comenzaba. Las calles de la ciudad se llenaban de murmullos cada vez que ella aparecía. La gente comenzaba a reconocer en su voz una fuerza distinta, algo que no podía comprarse ni venderse. El recuerdo de su paso por el mercado de las almas errantes se transformaba en leyenda, y muchos acudían a escucharla como si fuera un faro en medio de la oscuridad. La problemática seguía creciendo. Los mercaderes no se habían rendido. Desde las sombras enviaban nuevas tentaciones, más sutiles, disfrazadas de oportunidades cotidianas. Algunos habitantes recibían ofertas en sueños. Otros encontraban objetos extraños en sus casas, como si el mercado hubiera extendido sus raíces fuera de sus muros. Ella comprendía que la batalla no era solo personal, sino colectiva. Cada palabra que pronunciaba debía convertirse en semilla de resistencia. No bastaba con haber rechazado las ofertas para sí misma. Ahora debía enseñar a otros a reconocerlas y enfrentarlas. En una reunión clandestina, los errantes que habían recuperado parte de su identidad se acercaron con una petición: que liderara un movimiento contra el mercado. La propuesta la estremeció. Presintió que aceptar significaba exponerse aún más, pero también que era la única manera de impedir que el olvido disfrazado de comercio siguiera devorando almas. Con el corazón firme, levantó la mirada y aceptó. Desde ese instante
ya no era solo una sobreviviente ni una guardiana. Se convertía en la voz de una rebelión que comenzaba a despertar. La rebelión silenciosa comenzó a tomar forma. En las plazas y callejones, las personas que habían escuchado su voz empezaban a reunirse en pequeños círculos, compartiendo memorias que antes habían ocultado o considerado inútiles. Cada recuerdo pronunciado era como una chispa que iluminaba la oscuridad que el mercado había sembrado. La problemática se volvía más peligrosa. Los mercaderes, al ver que su poder se debilitaba, comenzaron a actuar con mayor agresividad. Ya no ofrecían simples tentaciones, sino amenazas veladas. Algunos errantes que se habían acercado a ella desaparecieron misteriosamente, como si hubieran sido reclamados por el mercado. Ella comprendió que no bastaba con hablar, debía organizar a los que resistían. Así nació un grupo clandestino, una especie de hermandad de guardianes de la memoria. No tenían armas ni riquezas, solo historias, nombres y recuerdos que se negaban a entregar. En una reunión secreta, uno de los errantes le confesó: el mercado no es eterno, se alimenta de nuestro miedo. Si dejamos de temer, se derrumbará. La frase quedó grabada en su mente. Presintió que la verdadera batalla no sería contra los mercaderes en sí, sino contra la fragilidad humana que los hacía poderosos. Con paso firme decidió que su misión sería doble: proteger las memorias y enseñar a otros a no temer. El mercado de las almas errantes seguía acechando, pero ahora enfrentaba algo que nunca había previsto: una resistencia que no se podía comprar ni vender. Las reuniones clandestinas crecieron hasta convertirse en un movimiento que recorría toda la ciudad. Los habitantes, antes resignados a negociar con el mercado, empezaban a recuperar confianza en sus memorias. Historias que habían sido silenciadas se contaban en voz alta, y los nombres que parecían olvidados volvían a circular como si fueran semillas de identidad. La problemática alcanzaba un nuevo nivel. Los mercaderes, al ver que su poder se debilitaba, comenzaron a manifestarse con mayor violencia. No eran ya figuras aisladas con frascos o espejos, sino presencias que se infiltraban en los sueños, que susurraban tentaciones en las calles, que intentaban sembrar miedo en cada rincón. Ella sabía que no podía enfrentarlo sola. La hermandad de guardianes de la memoria se organizó en círculos, cada uno encargado de proteger relatos y nombres en su barrio. No tenían armas, pero sí palabras, y esas palabras se transformaban en resistencia. Una noche, mientras el grupo se reunía en secreto, un errante se levantó y dijo: «El mercado no soporta la verdad. Si logramos que todos recuerden lo que han perdido, se derrumbará». La frase resonó como un llamado. Ella presintió que la batalla final no sería en las calles, sino en el corazón de cada persona. Elegir entre la comodidad del olvido o la fuerza de la memoria. Con paso decidido, se preparó para guiar a la ciudad hacia esa confrontación inevitable. El mercado de las almas errantes seguía acechando, pero ahora enfrentaba algo que nunca había previsto: una multitud dispuesta a recordar. Las noches de la ciudad
comenzaron a llenarse de rumores sobre la resistencia. En las tabernas, en los mercados comunes y hasta en los patios de las casas, se hablaba de una mujer que había desafiado al mercado de las almas errantes y había salido intacta. Su historia se propagaba como un fuego lento, encendiendo la esperanza en quienes aún dudaban. La problemática se tornaba más compleja. La influencia del mercado no desaparecía, sino que se volvía más astuta. Los mercaderes empezaron a disfrazarse de vecinos, de amigos, incluso de familiares, ofreciendo pequeños intercambios que parecían inofensivos. Olvidar una discusión, cambiar un recuerdo doloroso por una sonrisa inventada. Era una guerra invisible, librada en lo cotidiano. Ella comprendió que la resistencia debía evolucionar. No bastaba con reunir guardianes de la memoria. Hacía falta crear símbolos, rituales, gestos que recordaran a todos que la identidad no era mercancía. Así nació la costumbre de pronunciar los nombres en voz alta cada amanecer, como un acto de afirmación. En una de esas ceremonias, un niño se acercó y le dijo: «Yo nunca vendí nada, pero mi padre sí. ¿Puede recuperarlo?». El silencio se hizo pesado. Ella sabía que lo perdido en el mercado no podía comprarse de vuelta. Sin embargo, respondió con firmeza: «No puedo devolver lo que entregó, pero puedo ayudarte a que nunca olvides quién eres». Ese instante marcó un giro. La resistencia no solo luchaba contra el mercado, sino que empezaba a sanar las heridas que había dejado. Y en esa tarea, su voz se volvía más necesaria que nunca. Los círculos de resistencia se multiplicaban en la ciudad. Lo que había comenzado como reuniones clandestinas ahora se extendía a plazas abiertas, donde la gente se reunía para pronunciar sus nombres y compartir memorias en voz alta. Cada relato era un acto de desafío contra el mercado, y cada nombre recuperado se convertía en un símbolo de identidad. La problemática alcanzaba un punto crítico. Los mercaderes, al ver que su poder se debilitaba, decidieron mostrarse con toda su fuerza. No eran ya figuras aisladas, sino una multitud de sombras que recorrían las calles, ofreciendo contratos invisibles y espejos tentadores. La ciudad se transformaba en un campo de batalla silencioso, donde cada habitante debía elegir entre recordar o ceder al olvido. Ella se convirtió en el centro de esa lucha. No hablaba desde la perfección, sino desde sus cicatrices, y eso la hacía más fuerte que cualquier promesa de los mercaderes. Su voz resonaba como un faro, recordando a todos que la memoria, aunque dolorosa, era lo único que los mantenía humanos. En una gran asamblea, levantó la mirada y dijo: «El mercado existe porque creemos que nuestras memorias son un peso, pero son nuestra fuerza. Si dejamos de temerlas, los mercaderes perderán su poder». Las palabras encendieron a la multitud. Por primera vez, la ciudad entera se levantaba contra el mercado de las almas errantes, y en ese instante, ella comprendió que la batalla final no sería en los muros del mercado, sino en el corazón de cada persona. Elegir, recordar. La ciudad ya no era la misma. Los habitantes, antes resignados, comenzaban a reunirse en cada esquina para compartir sus memorias como si fueran tesoros.
Los nombres olvidados se pronunciaban en voz alta y las historias que habían sido vendidas al mercado se reconstruían en fragmentos, como mosaicos incompletos pero llenos de vida. La problemática alcanzaba un clímax. Los mercaderes, debilitados por la resistencia, decidieron revelar su verdadera naturaleza. No eran simples comerciantes, sino sombras que se alimentaban del miedo colectivo. Cuanto más temía la gente sus recuerdos, más poder adquirían. Ella comprendió que la batalla final no sería física, sino espiritual. Reunió a la multitud en la plaza central y los invitó a un acto de desafío. Cada persona debía pronunciar en voz alta su memoria más dolorosa, no para venderla, sino para aceptarla como parte de su identidad. El silencio inicial fue pesado, pero poco a poco comenzaron a surgir voces. Un padre recordando la pérdida de su hijo, una mujer confesando un amor imposible, un anciano evocando la guerra. Cada palabra pronunciada debilitaba a los mercaderes que se retorcían en las sombras, incapaces de alimentarse de memorias que ya no eran negadas. Ella, en el centro, levantó su voz con firmeza. No somos mercancía, somos memoria, somos identidad. Y mientras recordemos, el mercado no tendrá poder sobre nosotros. Las sombras se quebraron como espejos rotos y el mercado de las almas errantes comenzó a desmoronarse. La ciudad, por primera vez en mucho tiempo, respiró libre. La historia no terminaba allí. La resistencia había vencido, pero la tarea de preservar la memoria sería eterna. Y ella, convertida en símbolo, sabía que su voz debía seguir resonando para que el mercado nunca volviera a levantarse. La multitud reunida en la plaza comenzó a transformarse en un coro de voces. Cada persona pronunciaba su memoria más dolorosa, y en ese acto colectivo las sombras del mercado se debilitaban. Lo que antes era un murmullo de tentaciones se convertía en un gemido de derrota. La problemática alcanzaba su punto máximo. Los mercaderes, incapaces de alimentarse del miedo, intentaron un último ataque. Se alzaron como figuras gigantescas, hechas de fragmentos de recuerdos rotos, intentando envolver a la ciudad en un velo de olvido. Ella se adelantó sin armas ni escudos, solo con su voz. Recordó en voz alta cada cicatriz, cada pérdida, cada instante que la había marcado. No lo hizo para sí misma, sino para mostrar que aceptar la memoria era más poderoso que cualquier ilusión. La multitud la siguió y juntos pronunciaron un torrente de recuerdos que iluminó la plaza como un amanecer. Las sombras se quebraron, incapaces de resistir la fuerza de tantas memorias compartidas. El mercado de las almas errantes se desmoronó, no con violencia, sino con verdad. Los frascos se hicieron polvo, los contratos se disolvieron y las máscaras se derritieron en silencio. La ciudad respiró libre por primera vez. No había victoria absoluta, porque el olvido siempre acecha, pero ahora existía una resistencia consciente. Ella, en el centro de la plaza, comprendió que su papel no terminaba allí. Debía seguir siendo guardiana, no de un mercado destruido, sino de la memoria colectiva que mantenía a todos unidos. Así comenzaba una nueva etapa.
no la lucha contra los mercaderes, sino la tarea eterna de recordar. La ciudad, ahora libre del dominio del mercado, comenzaba a reconstruirse. Sin embargo, todos sabían que esa libertad era frágil. Las sombras podían regresar en cualquier momento, disfrazadas de nuevas tentaciones. En medio de esa incertidumbre, Sara se mantenía firme, consciente de que su papel apenas empezaba. No era vista solo como la mujer que había resistido, sino como símbolo de una verdad más profunda. La memoria no debía ser mercancía. Su presencia inspiraba a los habitantes a pronunciar sus nombres cada amanecer, a compartir sus historias sin miedo, a recordar incluso lo que dolía. En las noches, cuando el silencio cubría la ciudad, ella caminaba por las calles escuchando los murmullos de quienes aún temían perderse. No ofrecía promesas fáciles, sino compañía y palabras que devolvían fuerza. Cada encuentro era una chispa que mantenía viva la resistencia. El mercado de las almas errantes había sido derrotado, pero no destruido. Sara lo sabía. Por eso, su misión se transformaba. Ya no era solo sobrevivir, ni siquiera liderar una rebelión, sino convertirse en guardiana eterna de la memoria colectiva. Y así, mientras la ciudad respiraba esperanza, ella seguía adelante, con la certeza de que recordar era el acto más valiente de todos. El eco de la rebelión seguía resonando en la ciudad. Las plazas, antes dominadas por el silencio del mercado, ahora se llenaban de voces que recordaban, que compartían, que se negaban a olvidar. Cada relato pronunciado era como una piedra arrojada contra los muros invisibles de las sombras. La problemática, sin embargo, no había terminado. Aunque el mercado se había desmoronado, su esencia seguía latente, como brasas ocultas bajo la ceniza. Los mercaderes no desaparecieron del todo. Algunos se disfrazaban de consejeros, otros de amigos, intentando sembrar dudas en quienes comenzaban a recuperar su identidad. En medio de esa tensión, Sara se convirtió en guardiana de un nuevo rito. Cada amanecer guiaba a la multitud en un acto colectivo de memoria. No era solo un gesto simbólico, sino una forma de mantener a raya las sombras. Al pronunciar juntos sus nombres y recuerdos, la ciudad se protegía contra la tentación del olvido. Una noche, mientras caminaba sola por las calles, escuchó un susurro distinto. No era un mercader, sino la voz de alguien que había vendido todo y aún así buscaba regresar. Ese encuentro la estremeció. Presintió que la verdadera tarea no era solo resistir, sino encontrar una manera de sanar lo irrecuperable. Con paso firme, decidió que la resistencia debía transformarse en algo más profundo. No bastaba con rechazar el mercado, había que reconstruir lo que había sido arrebatado. Y en esa misión, su voz se convertiría en puente entre los que aún recordaban y los que habían perdido demasiado. Así, la historia de Sara no terminaba con la caída del mercado, sino con el inicio de una nueva era, la de la memoria compartida, capaz de desafiar incluso las sombras más persistentes. La ciudad, aunque liberada del mercado, seguía vibrando con una tensión invisible. Los habitantes habían aprendido a pronunciar sus memorias en voz alta, pero el miedo aún rondaba como un eco persistente.
Era evidente que las sombras no habían desaparecido del todo. Se escondían en los rincones, esperando que alguien se diera a la tentación del olvido. En medio de esa fragilidad, Sara se convirtió en guía y guardiana. No imponía órdenes, sino que inspiraba con su ejemplo. Caminaba entre la gente, escuchaba sus relatos y los ayudaba a comprender que cada cicatriz era parte de su fuerza. Su presencia era un recordatorio constante de que la memoria no debía ser mercancía. Los mercaderes, debilitados pero aún presentes, intentaron un nuevo ardid. Ya no ofrecían contratos ni espejos, sino sueños. En las noches, muchos habitantes comenzaron a soñar con vidas perfectas, libres de dolor, y al despertar sentían el deseo de entregarse al mercado una vez más. Ella comprendió que la batalla había cambiado de escenario. Ahora debía enseñar a la ciudad a resistir incluso en el mundo de los sueños. Organizó vigilias nocturnas donde la gente compartía sus pesadillas y las enfrentaba colectivamente. Cada confesión debilitaba el poder de los mercaderes que se alimentaban del silencio y la vergüenza. Así, la resistencia se transformaba en algo más profundo. No solo recordar en la vigilia, sino también proteger la memoria en el sueño. Y en esa nueva etapa, Sara se consolidaba como faro de esperanza, capaz de iluminar incluso las sombras más persistentes. Las vigilias nocturnas se convirtieron en un hábito colectivo. La ciudad, antes dominada por el silencio del mercado, ahora respiraba a través de las voces que se alzaban en cada esquina. Los habitantes compartían sus sueños, sus pesadillas y aprendían a enfrentarlas juntos. Era un acto de resistencia que trascendía la vigilia, un recordatorio de que la memoria debía protegerse incluso en el mundo onírico. En ese nuevo escenario, Sara se transformó en símbolo de esperanza. No era vista como una heroína distante, sino como alguien que había atravesado las mismas tentaciones y cicatrices que todos. Su fuerza residía en la vulnerabilidad aceptada, en la capacidad de mostrar que recordar era más valioso que cualquier ilusión de perfección. Los mercaderes, debilitados pero aún persistentes, intentaron un último recurso: sembrar dudas en los corazones de los más jóvenes, aquellos que no habían conocido el mercado en su forma más cruel. Les ofrecían sueños de grandeza, futuros brillantes sin esfuerzo, destinos que parecían irresistibles. Ella comprendió que la verdadera batalla estaba en esa generación. Si los jóvenes aprendían a valorar sus memorias desde temprano, el mercado jamás podría renacer. Por eso, comenzó a enseñarles a narrar sus historias, incluso las más pequeñas: la primera caída, la primera amistad, el primer miedo. Cada relato era un escudo contra la tentación. Así, la resistencia se convirtió en una cultura. La ciudad ya no era solo un lugar que había sobrevivido al mercado, sino un espacio donde recordar se transformaba en celebración. Y en el centro de todo, Sara seguía firme, guardiana de una verdad que nadie debía olvidar: la memoria es lo que nos hace humanos. La ciudad había aprendido a pronunciar sus memorias como un acto de resistencia, pero la calma era apenas aparente.
Las sombras del mercado, aunque debilitadas, seguían buscando grietas por donde infiltrarse. No se mostraban ya como mercaderes visibles, sino como dudas silenciosas, como pensamientos que susurraban al oído de los más frágiles. En ese nuevo escenario, Sara se convirtió en guardiana de la conciencia colectiva. No bastaba con recordar, ahora debía enseñar a reconocer las trampas invisibles del olvido. Reunía a los habitantes en círculos nocturnos, donde cada uno compartía no solo sus recuerdos, sino también las tentaciones que había enfrentado en secreto. Al hacerlo, las sombras perdían fuerza, porque la vergüenza y el silencio eran su alimento. Los jóvenes especialmente se convirtieron en su prioridad. El mercado intentaba seducirlos con futuros brillantes y fáciles, y ella sabía que si esa generación caía, todo lo construido se derrumbaría. Les enseñaba a narrar incluso los detalles más simples de su vida como un escudo contra la ilusión. Cada historia, por pequeña que fuera, era un muro contra el olvido. Una noche, mientras guiaba una vigilia, un anciano se acercó y le dijo: «El mercado no muere, solo cambia de forma, pero mientras tú sigas aquí, recordaremos». Las palabras la estremecieron. Comprendió que su misión no era derrotar definitivamente al mercado, sino mantener viva la resistencia, generación tras generación. Así, la ciudad no solo sobrevivía, se transformaba en un lugar donde recordar era un acto sagrado. Y en el centro de todo, Sara seguía firme, faro de memoria en un mundo que siempre intentaría olvidar. Hola, soy Sara. Nací en un rincón olvidado de la ciudad, donde las memorias se guardaban como tesoros silenciosos. Ahora me encuentro en medio de una resistencia que apenas comienza, enfrentando las sombras del mercado de las almas errantes. Me siento desgarrada entre el miedo y la esperanza. Temo que las tentaciones regresen disfrazadas de sueños, que los mercaderes encuentren nuevas formas de quebrar nuestra voluntad. Pero también sé que mi voz se ha convertido en un faro, y eso me da fuerzas para seguir. Aspiro a que la ciudad entienda que recordar no es una carga, sino una forma de libertad. Quiero que los niños crezcan sabiendo que sus cicatrices son parte de su identidad, que no deben entregarlas a cambio de ilusiones. Mi plan es sencillo y al mismo tiempo inmenso: mantener viva la memoria colectiva. Para lograrlo, tendré que desafiar no solo a los mercaderes, sino también al deseo humano de olvidar lo que duele. Sé que el camino será largo. No busco gloria ni reconocimiento. Busco que nadie más se pierda en el mercado. Mi destino es ser guardiana de lo que somos, incluso cuando la oscuridad intente envolvernos. Y aunque el miedo me acompaña, mi voz seguirá resonando, porque mientras recordemos, las sombras nunca podrán vencer. La ciudad despertaba cada día con un nuevo ritual. Las voces se alzaban en las plazas, pronunciando memorias que antes habían sido ocultas o vendidas. Ese acto colectivo se había convertido en la mayor arma contra las sombras del mercado. Sin embargo, la problemática seguía latente. Los mercaderes, aunque debilitados, no habían desaparecido. Se infiltraban en los sueños, en los pensamientos más íntimos, intentando sembrar dudas y tentaciones. La resistencia debía estar alerta, porque el olvido siempre buscaba una nueva forma de disfrazarse. En medio de todo, Sara caminaba con paso firme. Ya no era solo la voz que había iniciado la rebelión, sino la guardiana de una cultura que empezaba a nacer, la cultura de la memoria compartida. Su presencia recordaba a todos que las cicatrices no eran debilidad, sino fuerza.
Una tarde, mientras guiaba a un grupo de jóvenes en la narración de sus primeras memorias, comprendió que el futuro de la ciudad dependía de ellos. Si aprendían a valorar sus historias desde temprano, el mercado jamás podría renacer. Así, la resistencia se transformaba en esperanza. La ciudad no solo sobrevivía, se reinventaba como un lugar donde recordar era un acto sagrado. Y en el centro de todo, Sara seguía siendo faro y guardiana, consciente de que la batalla contra el olvido nunca terminaría, pero que cada voz levantada era una victoria. La ciudad seguía vibrando con la fuerza de las memorias compartidas. Las vigilias nocturnas se habían convertido en un hábito y cada amanecer era celebrado como un triunfo contra las sombras. Sin embargo, el mercado no estaba completamente derrotado. Sus ecos persistían en los rincones más oscuros, esperando que alguien cediera al deseo de olvidar. En ese contexto, Sara se mantenía como guardiana y guía. Su voz no era solo un llamado a recordar, sino también un recordatorio de que la resistencia debía renovarse constantemente. Sabía que el peligro más grande no era la fuerza de los mercaderes, sino la comodidad del olvido que podía seducir incluso a los más firmes. Los jóvenes, que nunca habían visto el mercado en su forma más cruel, empezaban a cuestionar la necesidad de recordar tanto dolor. Algunos decían, ¿por qué no dejar atrás lo que duele? ¿No sería más fácil vivir sin esas cicatrices? Sara comprendía el riesgo de esas palabras. Presintió que el mercado intentaría renacer precisamente a través de esa idea, que olvidar era más sencillo que resistir. Por eso comenzó a enseñar que la memoria no era solo un peso, sino también una raíz que sostenía la identidad. La ciudad se encontraba en una encrucijada: aceptar la memoria como fuerza o caer nuevamente en la tentación del olvido. Y en el centro de esa decisión, Sara seguía firme, consciente de que su voz debía ser más fuerte que nunca. Las voces de resistencia se habían convertido en un río que recorría cada rincón. Los habitantes, fortalecidos por sus memorias, ya no temían pronunciar en público aquello que antes ocultaban. El mercado, aunque debilitado, seguía acechando en las sombras, buscando grietas en la voluntad colectiva. En medio de todo, Sara se mantenía como guía. Su presencia era más que un símbolo. Era la certeza de que recordar podía derrotar cualquier ilusión. Caminaba entre los círculos de guardianes de la memoria, escuchando relatos y sembrando esperanza. Los mercaderes, incapaces de imponerse abiertamente, comenzaron a infiltrarse en los sueños y pensamientos más íntimos. Intentaban convencer a los más jóvenes de que olvidar era más fácil que resistir. Sara comprendió que esa era la nueva batalla: proteger la memoria incluso en lo invisible. Organizó rituales nocturnos donde cada persona compartía sus pesadillas y las enfrentaba colectivamente. Al hacerlo, las sombras perdían fuerza, porque el silencio y la vergüenza eran su alimento. La resistencia ya no era solo un acto de supervivencia, se había transformado en cultura.
Y en el corazón de esa cultura, Sara seguía firme, guardiana de una verdad que nadie debía olvidar. La memoria es lo que nos mantiene humanos. Las vigilias nocturnas se habían convertido en un verdadero tejido de resistencia. Cada relato compartido era como una chispa que mantenía encendida la llama de la memoria. Los habitantes ya no se reunían solo por miedo al mercado, sino por la certeza de que juntos podían construir un futuro distinto. Los mercaderes, aunque debilitados, no habían desaparecido. Se escondían en los rincones más oscuros, disfrazados de dudas, de promesas fáciles, de sueños que ofrecían alivio inmediato. Intentaban convencer a los más jóvenes de que recordar era inútil, que el pasado debía ser enterrado. Sara, consciente de ese peligro, decidió que la resistencia debía transformarse en algo más que defensa. Comenzó a enseñar que la memoria podía ser también creación, que recordar no solo servía para protegerse, sino para inventar nuevas formas de vida. Así nacieron los círculos de narradores, donde cada persona no solo compartía lo que había vivido, sino también lo que soñaba construir. En uno de esos círculos, un niño levantó la voz y dijo: «Si recordamos juntos, podemos inventar un futuro que los mercaderes nunca podrán comprar». Esa frase se convirtió en lema de la resistencia. La lucha ya no era únicamente contra el mercado de las almas errantes, sino por la construcción de una ciudad donde la memoria y la esperanza caminaran de la mano. Y en el centro de todo, Sara seguía firme, guiando con su voz, consciente de que la verdadera victoria no era destruir las sombras, sino impedir que volvieran a nacer. Los círculos de narradores crecían como raíces que se extendían bajo la tierra. Cada voz que se alzaba era un recordatorio de que el mercado no podía renacer mientras la memoria siguiera viva. Las plazas se llenaban de relatos y las vigilias nocturnas se transformaban en celebraciones donde el dolor y la esperanza convivían. Los mercaderes, incapaces de imponerse abiertamente, buscaban nuevas formas de infiltrarse. Ahora aparecían como susurros en los momentos de soledad, como promesas de alivio en medio de la fatiga. Intentaban convencer a los habitantes de que recordar era demasiado pesado, que olvidar era más fácil. Sara, consciente de esa amenaza, decidió que la resistencia debía convertirse en un legado. No bastaba con mantener viva la memoria en el presente. Había que asegurar que las generaciones futuras heredaran la fuerza de recordar. Así nació la idea de los libros de la voz, cuadernos colectivos donde cada persona escribía su historia, su cicatriz, su sueño. En una ceremonia entregó el primer libro a un grupo de jóvenes y dijo: «Este no es un objeto, es un escudo. Mientras lo llenemos de nuestras memorias, el mercado no podrá tocarnos». La resistencia se transformaba en tradición. Ya no era solo lucha contra las sombras, sino construcción de una cultura donde recordar era sagrado. Y en el centro de todo, Sara seguía firme, guiando con su voz, consciente de que la verdadera victoria era convertir la memoria en herencia.
Los círculos de narradores se habían convertido en el corazón palpitante de la resistencia. Cada encuentro era más que un acto de memoria, era una celebración de identidad, un recordatorio de que las cicatrices compartidas podían transformarse en fuerza colectiva. Los mercaderes, aunque debilitados, no habían desaparecido del todo. Ahora se manifestaban como ecos invisibles, susurros que aparecían en momentos de duda, intentando convencer a los habitantes de que olvidar era más cómodo que recordar. Era una batalla silenciosa, librada en lo íntimo de cada mente. Sara comprendió que la resistencia debía evolucionar una vez más. No bastaba con recordar el pasado, había que transformar esas memorias en proyectos de futuro. Así nació la idea de los consejos de la voz, reuniones donde cada persona no solo compartía lo que había vivido, sino también lo que soñaba construir. En uno de esos consejos, una joven dijo con firmeza: «Si nuestras memorias nos sostienen, nuestros sueños nos guiarán». Esa frase se convirtió en un nuevo lema. La resistencia ya no era únicamente contra el mercado de las almas errantes, sino también a favor de una ciudad capaz de reinventarse desde sus recuerdos. Y en el centro de todo, Sara seguía firme, consciente de que la verdadera victoria no era solo preservar la memoria, sino convertirla en semilla de esperanza. Los círculos de narradores ya no eran solo reuniones, se habían convertido en el pulso de toda la comunidad. Cada voz que se alzaba tejía un puente entre el pasado y el futuro, y las memorias compartidas se transformaban en raíces que sostenían la esperanza. Los mercaderes, aunque reducidos a sombras dispersas, seguían intentando infiltrarse en los pensamientos más débiles. No aparecían con contratos ni espejos, sino como dudas silenciosas. ¿Y si olvidar fuera más fácil? Esa pregunta recorría las calles como un veneno invisible. Sara sabía que el desenlace estaba cerca. No bastaba con resistir, había que dar un golpe definitivo, un acto que sellara la memoria como herencia inviolable. Por eso convocó a toda la ciudad a una gran ceremonia en la plaza central. Allí, cada habitante escribiría su recuerdo más valioso en los libros de la voz, y juntos los guardarían en un santuario que nadie podría profanar. Mientras preparaba el ritual, pensaba: este será el momento que decidirá nuestro destino. Si logramos unir nuestras memorias, el mercado no tendrá dónde renacer. El penúltimo capítulo se abría con tensión y esperanza. Las sombras acechaban, pero la ciudad estaba lista para enfrentarlas con la fuerza de su identidad compartida. Y en el centro, Sara, consciente de que la batalla final estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el mutismo del miedo, sino la calma después de una tormenta. Los habitantes se reunieron en la plaza central, llevando consigo los libros de la voz, llenos de memorias, cicatrices y sueños. Cada página escrita era un testimonio de resistencia, un muro contra el olvido. En el centro, Sara levantó el primer libro y lo colocó en el santuario recién construido. No hubo discursos largos, solo una frase clara: aquí guardamos lo que somos. Las sombras, incapaces de alimentarse de dudas, se desvanecieron como humo.
El mercado de las almas errantes quedó reducido a un recuerdo, sin poder ni forma. La ciudad no celebró con gritos, sino con un silencio reverente, consciente de que la verdadera victoria era haber recuperado la identidad. Los niños comenzaron a leer en voz alta las historias escritas por sus padres y abuelos. Las memorias se transformaron en semillas y cada generación entendió que recordar era un acto de libertad. Sara, al observarlos, supo que su misión había llegado a un cierre. No porque la amenaza hubiera desaparecido para siempre, sino porque la ciudad había aprendido a defenderse sola. Con una sonrisa serena, se retiró entre la multitud, convertida no en heroína, sino en parte de la memoria colectiva que jamás volvería a ser mercancía. Así terminó la era del mercado y comenzó la de la voz compartida. Epílogo. El santuario de los libros de la voz permanecía en el corazón de la ciudad, protegido no por muros ni guardianes armados, sino por la voluntad de quienes habían aprendido a recordar. Cada página escrita era un testimonio de resistencia y cada voz que se alzaba en las vigilias era un eco que mantenía vivas las raíces de la identidad. Los mercaderes ya no eran más que sombras dispersas, fragmentos de un pasado que no podía renacer mientras la memoria siguiera siendo compartida. La ciudad había comprendido que la verdadera libertad no era olvidar, sino aceptar cada cicatriz como parte de su fuerza. Sara, después de guiar a su pueblo hasta este punto, se convirtió en parte de la memoria misma. No necesitaba liderar ni ser nombrada heroína. Su voz estaba inscrita en los relatos, su presencia en las páginas, su legado en cada niño que aprendía a narrar su historia. El mercado de las almas errantes había caído, pero la lucha contra el olvido nunca terminaría. Sin embargo, ahora la ciudad estaba preparada. Y mientras las estrellas iluminaban la plaza, una certeza se grababa en todos los corazones. Recordar es vivir, y vivir es resistir. Así se cerró el ciclo, no con un final absoluto, sino con la promesa de que la memoria seguiría siendo el faro que guiara a las generaciones futuras. En mi opinión, yo creo que la trama fue una metáfora poderosa sobre la lucha contra el olvido y la tentación de renunciar a la propia identidad. Me gustó mucho cómo Sara se convirtió en un símbolo colectivo, no por fuerza física, sino por la capacidad de inspirar con su voz y su memoria. Yo pienso que los mercaderes representaban una amenaza muy real, y aunque me pareció interesante su astucia, desaprobé completamente su manera de manipular los sueños y las dudas de los más jóvenes. No estuve de acuerdo con esa estrategia, porque mostraba lo peligroso que puede ser aprovecharse de la fragilidad de las personas. Presiento que la motivación de Sara no era solo resistir, sino transformar el dolor en esperanza, y eso me pareció admirable. Apoyaría sin duda a un personaje como ella, porque su liderazgo no se basaba en imponer, sino en acompañar y enseñar. No me convenció, en cambio, la actitud de algunos habitantes que preferían olvidar para aliviar el sufrimiento. Entiendo su deseo, pero pienso que esa postura debilitaba la resistencia y abría la puerta al regreso del mercado. En definitiva, me gustó que la historia mostrara que la memoria es tanto un escudo como una semilla.
Yo creo que esa fue la mayor enseñanza. Recordar no solo protege, también construye. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.